Bienvenidos a todos, arrancamos con la jornada Fantastics. Tenemos presentaciones durante todo el día, ahora empezamos con ropa vejera, luego continuamos con muchas cosas, acabamos a las 2, nos vamos a comer y a las 5 arrancamos otra vez hasta las 8. Que nos iremos todos al Teatro del Raval, que ya será la presentación, la entrega de premios de la quinta muestra de cortometrajes Fantastics. Se ha pasado un documental y bueno, tenemos aquí la carnaza, ¿no? De alguna manera. Así que vamos a pasarlo muy bien, os dejo con los maestros de ropa vejera, que os van a explicar un poquito cómo fue el proyecto y hacia dónde va, porque de alguna manera esto parece un megaproyecto y esperamos que funcione muy bien. Muchas gracias por venir. Yo venía a hablaros de un proyecto que empecé con mi hermano cuando creamos la productora Riu Media SE hace 3 años, y es un proyecto transmedia, que para quien no sepa lo que es el transmedia, es como una especie de uso transversal de todos los medios, ya sea documental, medios tradicionales como la prensa o cualquier medio, serviría para hacer crecer un proyecto común alrededor de un mismo tema. Queríamos hacer más grande el proyecto de la ropa vejera y desarrollamos un cómic con Miguel Fuster, que no ha podido venir, que era el dibujante, donde te cuenta el preludio de lo que ocurre en el corto. Tenemos el documental y ahora ya estamos en el desarrollo del largometraje, vamos por la versión 4 de guión y estamos buscando financiación a través de AIES y bueno, pues esperemos que crezca todo lo que tiene que crecer y que al final hagamos el largometraje, que siempre ha sido el objetivo final. Gracias, y os dejo con Nacho primero, Luis Pérez, el director y guionista de la novela también, y con Ramón Cerdá, que ha sido el escritor de la novela. Creíamos que era necesario dedicarle una novela solo al biopic o al personaje de Enriqueta Martí, y también, igual que ocurre en el cine, pues nos dimos cuenta de que no hay muchos libros sobre ella realmente, y que abarcasen toda su vida pues tampoco. Y tener la oportunidad de poder haber trabajado con Ramón Cerdá, que yo lo comparo mucho con Stephen King siempre, pero porque es verdad, es un autor muy prolífico, se mueve mucho y muy bien en el thriller psicológico, desarrollando personajes desde una profundidad psicológica bestial, que ahí es donde acaba conectando él, ¿no? Realmente con el terror, mezcla géneros, y la verdad yo lo considero un genio, y todavía no he tenido la oportunidad de leer la novela, así que la leeré con vosotros por primera vez y bueno, y os dejo ya, ¿no? Gracias. Me sumo a esta idea que ya os has puesto, Rafa, sobre el tema del transmedia, ¿no? Que está como muy de moda. Y bueno, yo entro, como él dice, en este momento. No conozco absolutamente nada de Enriqueta Martí, más que ecos lejanos de que era una asesina de niños y poco más. Y a raíz de esto pues me pongo a investigar y me convierto en un gran fan, no sé si es la palabra, pero por lo menos me causa mucha admiración y empiezo a investigar, me leo todos los libros, la información, incluso la prensa de la época que existe, que la podéis encontrar en La Vanguardia, en ABC, está todo absolutamente digitalizado, y es decir, que de repente te das cuenta que este monstruo existió de verdad. Y esto es muy chocante, ¿no? Porque si fueran las leyendas, nos sirven para generar ficción, y las leyendas se van convirtiendo en nuevas leyendas. Pero cuando te das cuenta de que existe, por ejemplo, Jack el Destripador, pues posiblemente no hay tantas referencias históricas reales, pero es que aquí te vas a la prensa y te das cuenta de que Enriqueta Martí existe de verdad, era de carne y hueso, entonces esto es más escalofriante todavía. Concretamente, lo mío ha sido hacer la novela, es el último eslabón hasta el momento de todo este proyecto, que es un proyecto creo que muy grande. Estoy muy agradecido porque me hayan dejado participar en él. La verdad es que cuando me lo propusieron por primera vez tuve mis dudas, primero porque tampoco conocía al personaje. Nacho me habló de una historia de vampiros y ya me vi yo escribiendo Crepúsculo y no me acababa a mí de cuadrar con lo que yo hago. Y la verdad es que lo desestimé al principio, pero luego empezamos a hablarlo otra vez, ya se metió Rafa por medio, más convincente, y bueno, al final me enamoré del personaje y creo que ha salido una novela más que interesante. Inicialmente se trataba de hacer una adaptación, o sea, de adaptar el corto cinematográfico a novela, pero claro, realmente el corto cinematográfico simplemente abarca unos días de la historia de Enriqueta Martí. Y Enriqueta Martí pues es mucho más que lo que aparece en el corto, y creo que escribir la novela ha sido la oportunidad precisamente para desarrollar más ese personaje. Con lo cual, en vez de limitarme a adaptar el corto, que también está adaptado porque son un par de capítulos de la novela, pues lo que he hecho aquí es escribir toda la historia de Enriqueta Martí. He aprovechado toda la documentación que había publicada, he leído todo lo que ha caído en mis manos sobre ella, y aprovechando que hay muchos huecos, hay muchas lagunas en la historia,
pues bueno, eso me ha venido muy bien porque precisamente, claro, no, tampoco se trata de una obra de ensayo, sino de una novela, y el que haya lagunas me ha permitido tomarme más licencias literarias sin perjudicar a lo que es la historia. Entonces, creo que sigue siendo una novela histórica, a su vez una adaptación cinematográfica y bueno, una ampliación de todo el universo. Lo que he querido hacer, en vez de desmitificar a Enriqueta Martí, pues creo que lo que he hecho ha sido ampliar el mito, que yo creo que es de lo que se trataba aquí, ¿no? La novela abarca toda la vida de Enriqueta Martí, desde 1868, cuando nace, hasta 1913, cuando muere. Entonces, dentro de todo ese tiempo, pues he elaborado una novela que empieza en 1910, aunque luego enseguida retrocede hasta 1868 y ya tiene una continuidad hasta 1913. Otro experimento que he intentado hacer en esta novela, que creo que la realza bastante, es que bueno, está dividida en capítulos, como todas las novelas. Lo que ocurre es que el primer capítulo está narrado en primera persona por Enriqueta Martí, el segundo ya es el narrador omnisciente y luego ya se va intercalando. La novela va creciendo, pero unos capítulos los narra la propia protagonista y otros capítulos los narra el narrador omnisciente, con lo cual creo que se consigue una mayor intimidad en lo que es el desarrollo del personaje. Porque lo que he intentado aquí, la protagonista 100% está claro que es Enriqueta. He intentado también justificar, quizás no sea la palabra, porque tampoco se trataba de justificar las barbaridades que hizo, pero sí explicarlas, o sea, si no justificarlas, por lo menos el que podamos entender por qué una persona puede llegar a hacer ese tipo de cosas. Entonces ahí es donde me he metido ya en el asunto de lo que podríamos llamar, no sé, psicothriller, por llamarlo de alguna manera, en lo cual me he metido mucho en el interior del personaje y bueno, pues a partir de ahí he desarrollado todo el tema. Saco algunos personajes que históricamente no hay ninguna prueba de que hayan tenido ninguna relación con Enriqueta, pero podrían haberla tenido, porque Enriqueta también hizo algo de espiritismo, también está documentado. Entonces lo que he hecho ha sido mezclar una serie de personajes. Sale Arthur Conan Doyle, el creador de Sherlock Holmes, que bueno, todos lo conocemos por sus novelas, y aquí sale como un personaje más de la historia, con una relación específica inicialmente con Enriqueta, y luego también Aleister Crowley, que este lo metí en la novela aquí por indicación del amigo Rafa, porque es un gran aficionado al personaje, y me dijo que le gustaría mucho que ese personaje tuviera algo que ver con la historia, y bueno, pues al final me tuve que leer también toda la historia de este otro hombre, y intenté mezclar sus dos vidas de manera que, bueno, que coincidieran aquí en España y que tuviera una coherencia lo que yo digo. El nexo de unión de esos tres personajes, pues el tema del espiritismo. Arthur Conan Doyle, aparte de que es conocido por el tema de Sherlock Holmes, siempre ha estado interesado por el tema del espiritismo, de siempre, lo ha defendido a ultranza. De hecho tiene obras publicadas, creo que tiene una que se llamaba Ensayo sobre el espiritismo o algo así, no recuerdo el título, pero bueno, era un ensayo sobre todo el tema del espiritismo. Y bueno, y el Aleister Crowley era mago, era satanista, era mil cosas extrañas todas ellas, que venían también muy bien con el tema del personaje de Enriqueta Martí. Ya digo, históricamente dudo que estas dos personas se conocieran alguna vez, pero la novela queda muy bien, o sea, entonces no hay ningún problema con el tema este. Y básicamente de la novela poco más. Hemos hecho una edición, porque no estaba previsto editarla hasta marzo o abril del año que viene, que era cuando iba todas las fechas, pero también ha surgido lo de Fantastics. Yo estaba acabando la novela, me propusieron hacer una primera presentación sin novela, pero me parecía un poco, no sé, presentar una novela sin novela no me parecía muy apropiado. Entonces, bueno, le di una vuelta de tuerca para acelerar los plazos y hemos hecho una edición inicial, una edición tester. Está corregida, evidentemente, pero no está en su grado sumum de corrección. Y se ha editado con dos tapas diferentes, más que nada para tantear un poco a la gente, a ver qué tipo de portada os gusta más. La novela es la misma, tanto de una portada que es esta de aquí. Esta sería una portada que es, digamos, la que está más basada en el tema del corto, o sea que la estética es la del corto, y esta está basada en una cartelería que se hizo inicialmente, ¿no? La cartelería esta era también para el corto, pero que no se llegó a utilizar.
Entonces, bueno, tenemos los dos, más que nada para testear un poco los gustos de la gente. Rafa, que es raro que no se haya hecho ninguna película sobre Enriqueta. Aleister Crowley sale en todas partes y se está considerado el hombre más malvado del mundo. Al lado de Enriqueta era un niño de parulitos y sin embargo nos lo han vendido como si fuera el sumo, ¿no? Les pasa también con Jack el Destripador, que básicamente son contemporáneos. Todo el mundo conoce a Jack el Destripador, pero nadie conoce a Enriqueta Martí, ¿no? ¿Nos falla el marketing para nuestra propia historia negra o sí. ¿qué consideráis? Yo estoy convencido de que sí, bueno, no solamente para esto, o sea, para cualquier cosa. O sea, en España somos un desastre para todo lo que es promoción de nuestra cosa. Bueno, quizás promocionar este tipo de cosas tampoco sea lo más Cuando sucedió claro, el camping del Salfex, por ejemplo, los americanos ya hicieron una peli del camping del Salfex o sobre el mismo Jack el Destripador, se han hecho 1000 teorías, todo tal y... Yo creo que sí, que falla eso, falla el marketing y fallan muchas cosas, pero esto ha sido una oportunidad ahora de desarrollar más el personaje, ya digo, desde la perspectiva de engrandecer el mito, más que hacer un ensayo sesudo sobre lo que hay, entre otras cosas porque tampoco hay documentación suficiente como para hacerlo de otra manera. Y de esta forma, pues cubriendo esos huecos, se perfila el personaje e insisto, lo que yo he intentado aquí es, en cierto modo, justificar lo que hizo, o por lo menos explicarlo en un entorno histórico concreto y en unas circunstancias personales concretas que puedan explicar el cómo es posible que alguien realizara todo lo que hizo. A partir de ahí, eso lo explico ya al final de la novela, en las notas y tal, pero bueno, lo quiero comentar también. Hay algunas licencias que me he tomado, pero que han sido ya más para cuadrar con el tema del proyecto, o sea, del proyecto Transmedia que estaba hablando aquí Rafa. El cortometraje ya está de una forma X, entonces claro, hay unas edades, por ejemplo, de algunos personajes que no coinciden con el tema histórico, entonces yo tenía dos opciones, o irme directamente a los datos históricos y hacer la novela basándome en esos datos, o ya que iba a hacer una adaptación del corto, pues basarme más en el tema del corto. Entonces lo que he hecho es fusionar ambas cosas y he utilizado las variaciones que previamente se ha hecho en el corto, las he metido yo también en la novela, de manera que, bueno, lo aclaro al final para que se vea lo que hay, ¿no? Pero realmente se basa en eso, en que hay algunas fechas que he tenido que modificar para que cuadrara toda la historia y algunas edades de algunas de las niñas que no coinciden lo que es hechos históricos con lo que aparece en el corto y por lo tanto con lo que aparece en la novela. En cuenta que aquí este personaje, y eso sí que es histórico, ¿no? En teoría sus clientes o gran parte de los clientes eran de la alta burguesía catalana, pues había políticos, había empresarios, había gente con mucho poder y bueno, se supone que cuando la detienen, que además la detienen por una casualidad, que tampoco es que estaba investigando nadie nada ni nada, fue un tropiezo y eso, una persona vio a alguien en una ventana y dijo, ay, parece esa. Y fue el policía, de casualidad te encontró y en fin, o sea que de investigar nada, y nadie estaba investigando nada. Se encontró con el percal, la detienen y claro, el problema venía con unos supuestos diarios que tenía esta persona, escribía en un diario que es creíble que lo hiciera, donde estaban pues los datos de los clientes, algunos contactos suyos y tal. Entonces esos diarios han desaparecido, también es creíble el que hayan desaparecido y es razonable. Tenemos 1000 ejemplos en la época actual que pasan cosas así. Y bueno, lo que ocurre es que una vez detenida, claro, el peligro estaba en que esta mujer hablara más de la cuenta. Entonces, una de las teorías que se baraja, que es la más realista, es precisamente eso, que se la quitaron de en medio, estando en la cárcel, no llegó a juicio, de hecho. O sea, sí que llegó a juicio, pero sobre un juicio previo que surgió después de la detención. O sea, ella la detienen por el tema este, pero luego cuando la detienen resulta que hay otra denuncia de una chica que había sido prostituida por ella y tal, y ese juicio sí que llega a realizarse, de hecho llegan a condenarla, la condenan a 1 año, no llega a 2 años, ella ya estaba en prisión preventiva, es condenada ahí, pero siguen con todo el tema de la investigación, pero el otro juicio, el definitivo, el que realmente juzgaría lo que estamos aquí hablando, eso nunca llegó a hacerse. Cuando la detuvieron a ella, detuvieron también a su padre, a su amante, a su exmarido, detuvieron a varias personas que sí que fueron juzgadas después de la muerte de ella, pero todos fueron exonerados. O sea, eso, porque en principio tampoco está demostrado que tuvieran nada que ver.
la Enriqueta era la que llevaba todo el asunto. Sí que es cierto que, claro, tenía relaciones con esas personas, con su amante evidentemente, pues tenía una relación íntima, como está claro, con el exmarido que llevaba casada ya un montón de años, seguía, que se juntaba, se volvía a separar, se juntaba, se volvía a separar, era una historia un poco rara, que de hecho cuando la detienen, el marido vive a escasos metros de ella, dice que él no lo sabía, que vivía allí, claro, tampoco se sabe si eso es así o no es así, pero vivían en la misma calle, en la calle Ponent, uno en la 29 y el otro creo que en el número 10, y decían que no sabían que vivían, uno que vivía al lado del otro prácticamente. Y el padre, pues bueno, la relación del padre también hay una relación un poco extraña, hay indicios de maltrato cuando ella era pequeña con su padre, de abusos sexuales, todo eso pues yo lo implemento en lo que es la historia, porque bueno, son hechos que están, si no demostrados, por lo menos se cacarearon en su día, y hay cosas, ¿no? Hay información. Entonces, sobre toda esa información yo he ido picoteando en un sitio y otro y he hecho una historia pues en su conjunto, ¿no? Y ya digo, aparte de introducir estos personajes que nada tienen que ver aparentemente con la historia, pero que la redondean un poquito más, y de los cambios de alguna fecha y de edad de algunas niñas, prácticamente todo lo demás yo creo que es defendible ante un tribunal. O sea, que ¿Has podido contrastar o comprobar información en las otras novelas que existen sobre el personaje, desde del añorado Pierre Roth, que creo que fue una de las primeras, hasta el Misteri del Carrer Ponent de Fernando Gómez Fernández también? Sí, las he leído todas, las de los diarios secretos de Enriqueta Martí, El cielo bajo mis pies. Todas las he leído también. La del cielo bajo los pies es la que más desmitifica el mito de Enriqueta, porque esa es novela, pero en realidad es más ensayo, diría yo, y desmitifica muchas cosas, como por ejemplo pues cuando se encuentran los supuestos restos de los niños en varias de las propiedades, tanto en la calle Ponent como en otros pisos que tenía anteriormente. En esta del cielo bajo los pies pone en duda algunas de esas situaciones. Decían que sí, que habían sacado un saco, pero no está demostrado que dentro de ese saco hubiera huesos ni que hubiera nada, o que eran de animales. Entonces esa novela es la que, digamos, más desmitifica el asunto, pero bueno, a mí me ha venido muy bien también, porque aunque esta va en otra dirección, pero sí que incluye una serie de datos que incluso son más fiables que los de las otras novelas, porque al final de esa novela hay incluso datos del propio juicio, o sea, de la sentencia y de todo, que hay lo que son nombres de personajes y tal, están mucho más elaborados en esa novela que en las otras. Luego las otras que has comentado, el Misterio del Carrer Ponent, que está más cortita y tal, personalmente, bueno, me ha venido bien también por datos, porque también he sacado algún dato adicional, aunque bueno, la verdad es que es la que menos. La que más me ha gustado es la mala mujer o la mala dona, que esa va más, no diré en línea de esta, pero sí también, porque esa es más novela negra, o sea, entonces en realidad, pues bueno, como tal, la verdad es que me ha gustado más, y también tiene algunos datos interesantes. Entonces yo he cogido de todos, o sea, de todas las que hay, o de las que he encontrado por lo menos, he cogido datos. En los que me cuadraban, pues he ido directo ahí y lo he mantenido, y cuando había divergencias, que había muchas, incluso apellidos que no cuadraban o cosas de esas, pues bueno, he cogido el criterio que en cada caso me ha parecido más interesante.